arreglada o manipulada en su contra por el no pago del FODES. Luego la Corte de Cuentas sacó un comunicado hablando sobre los ataques que estaba recibiendo por las investigaciones que estaba haciendo. ¿Conocer su opinión al respecto? Bueno, la Corte de Cuentas de la República está bajo ataque sistemático de este gobierno. La Corte ha empezado una serie de auditorías y estudios sobre los gastos que los ministerios han hecho en la pandemia y obviamente no es del agrado de este gobierno que los estén fiscalizando. Este gobierno no solo no está acostumbrado, sino que no le gusta la rendición de cuentas. Creo que la actitud que el gobierno y funcionarios del mismo han tomado en contra de la Corte de Cuentas es condenable. Ellos lo que están haciendo es su trabajo, auditando los fondos públicos como lo manda la ley. Lo que sí queremos dejar bien claro es que si estas amenazas contra la Corte de Cuentas continúan, nosotros vamos a activar los mecanismos legales y las instancias pertinentes para que este tipo de situaciones no se dé. No es posible de que este gobierno y sus funcionarios sigan amenazando y amedrentando a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía, al Tribunal de Ética y a otras instituciones que ejercen Contraloría Pública y Financiera solamente porque no les gusta rendir cuentas. Condenamos la actitud inmadura, la actitud antidemocrática de algunos funcionarios de este gobierno de amedrentar a los funcionarios públicos solo porque están haciendo su trabajo bien hecho. Diputado, también en ese sentido del tema del FODES, ayer la Comisión Política dio por recibida la solicitud de interpelación del ministro de Hacienda y que sea discutida, más bien se dijo de que se fuera a discutir al interior de los grupos parlamentarios para ver qué decisión tomarían. En el caso de ustedes, ¿estarían impulsando de que se haga la interpelación al ministro de Hacienda? Sí, efectivamente, nosotros estamos totalmente de acuerdo de que deba de realizarse esta interpelación contra el ministro de Hacienda, porque ha sido evidente la negligencia y el incumplimiento de los deberes que ha cometido al no haber entregado el FODES oportunamente a las alcaldías, habiendo él mismo declarado a la prensa que sí ha recibido ingresos del Estado, incluso durante lo más álgido y duro de la pandemia y también en este momento. En el caso del ministro de Hacienda, él es una persona confesa. Él ha dicho prácticamente que de él depende si se paga o no el FODES y que él va a decidir cuándo lo paga y probablemente lo pague hasta después de las elecciones. Este manejo abusivo, irresponsable de este funcionario es lo que linda con el delito. Y aquí es precisamente donde la Fiscalía tiene que activar sus mecanismos, la Corte de Cuentas también, porque es evidente que este funcionario está actuando totalmente al margen de la ley. También hoy no se reunió la comisión especial que ve la colocación de títulos valores. ¿Qué ha sido el motivo que no se reunió? Bueno, en esta ocasión nosotros estamos planificando y justamente vengo de una reunión de planificación con todos los miembros de la comisión para tratar de esclarecer cuáles son las preguntas en base a los informes que han presentado los ministros que se van a formular. Hay que decir que el exministro de Gobernación presentó su informe por escrito, lo estábamos analizando para saber cuáles son las ampliaciones que debe de hacer. Igualmente mandó un informe por escrito la ministra de Economía, lo estamos analizando para saber qué otros puntos hay que ampliar. Entonces estamos trabajando en eso. La próxima semana vamos nuevamente a girar las convocatorias con fecha determinada para que ellos puedan comparecer. ¿Para cuándo serían convocados? Ellos serían convocados hasta dentro de 15 días, sobre todo porque la próxima semana se haría la cita formal. Ya con fecha, día y hora para que ellos comparezcan, se le van a dar 8 días más para que les llegue la convocatoria y será dentro de 2 semanas que ellos deban de comparecer a la comisión especial. La ministra de Economía y el... Efectivamente estaría programado la ministra de Economía y el señor Durán, así como también estamos tomando las decisiones de convocar a algunos funcionarios intermedios del Ministerio de Hacienda, como es el caso de la dirección, el director general de Tesorería y el director general de Presupuesto, quienes manejan información valiosa sobre el tema de FODES y otros temas de la pandemia. Solamente para un detalle, en el caso de Gobernación, sí ya me habían mencionado antes que a Mario Durán por haber sido quien estuvo fungiendo durante la pandemia, pero pedirán un informe oficial al actual ministro para por si acaso No. El señor Durán dijera que no tiene la información. Es que lo que pasa que quien manejó los fondos públicos durante la pandemia fue el señor Mario Durán.
En ese sentido, la comparecencia obligatoria, incluso hasta por apremio si es preciso, deberá hacerse a él directamente. Y él es el que debe de presentar los informes que requiera la comisión. En ese sentido, no es el tema de convocar al nuevo ministro, sino a la persona que tomó las decisiones alrededor de más de 50 millones de dólares que manejó durante la pandemia el señor Durán como ministro. Lo que han analizado hasta el momento del informe que presentó Mario Durán, ¿qué puede sacar de conclusión? ¿Lo que podría resaltar? Bueno, hay algunos aspectos que creo que es importante. Creo que los vacíos están alrededor del manejo de Fopromid. Ahí es precisamente donde están los vacíos, las no justificaciones. Ahí es precisamente donde no se sabe qué se hicieron el dinero que ingresó en concepto de colocación de letes, en concepto de donaciones y en concepto de préstamos, que fueron directamente al fondo de Fopromid. Esa parte, digamos que es la parte más oscura, más inconclusa del informe que él presentó. Mire, el Fopromid en el presupuesto está adscrito al ramo de Hacienda entre las transferencias que hacen, pero lo ejecuta Gobernación, o sea que es como una mezcla de dos ministerios que ejecutan un mismo fondo. Entonces, en esto que hayan hecho esas transferencias, por eso no pasan por aquí, por la Asamblea, porque está dentro de Hacienda, aunque lo ejecute otro ministerio. A nosotros nos interesa conocer del tema de Fopromid, a quién se le entregó ese dinero, quiénes fueron los beneficiarios de este dinero, si fueron personas naturales, si fueron empresas, si se utilizó para la emergencia de las lluvias, si fue para la emergencia del COVID, es decir, a dónde está el dinero, en qué monto se entregaron, cuáles fueron los convenios o contratos que se realizaron, porque hasta este momento eso no está explicado en el informe. ¿Cuánto no se ha liquidado según ese informe? Bueno, hace falta todavía que escuchar al ministro para llegar a concluir la cifra concreta. No te pudiera dar esa cifra porque por eso precisamente necesitamos que él venga. Por otro lado, es necesario escuchar el informe que va a presentar la Corte de Cuentas sobre este tema para que ellos determinen la cantidad que no está amparada con documentos o que no se ha liquidado legalmente. Gracias, diputado. Bueno.